Y bueno, pues ya estamos aquí, comenzando. Y comenzamos martes 21 de julio, ¿correcto? De este pandémico 2020. Seguimos en la pandemia, pero ya estamos viendo muy buenas noticias. Hoy hasta el secretario de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, ya dijo, ya, estamos a punto, el mundo está a punto y nosotros, México, vamos a estar considerados en este primer, en la primera, digamos, muestra ya de proyección de la vacuna, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, como dicen, la luz al final del túnel. Qué bueno que finalmente logremos tener esa medicina, esa vacuna, etcétera, porque por el lado de la salud está muy grave y hay que seguirse cuidando mientras tanto, pero también por el lado económico. Y aquí justamente con nosotros, en concreto contigo y yo, Mariel Zúñiga, contigo, tenemos un invitado que nos va a dar opciones bien interesantes para las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, para todas de diferentes sectores. Estamos aquí y le agradezco mucho que se haya conectado de esta manera virtual para que platique con nosotros, con el público, al ingeniero Enrique Bojorquez, a quien tengo mucho gusto de conocer y de saludar ahora después de ya muchos meses, ¿verdad? Muchos meses, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimo gusto, Mariel. Un gusto saludarte, de verte y efectivamente después de mucho tiempo. Muchos meses, ¿verdad? Pero pues bueno, el ingeniero es el presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas y esto nos lleva a él mismo nos va a explicar cómo la ANFE, ¿no? Por sus siglas, se convierte en una opción y todos sus afiliados, que son las SOFOMES, se convierten en una opción, una alternativa más al crédito, ¿no? En lugar de la banca. Entonces, bueno, yo creo que él nos puede decir cuáles son justamente las ventajas, ¿no? De asistir con ustedes y todo. Pero me gustaría empezando, que les recuerde justamente cuáles son esas SOFOMES que son las afiliadas a ANFE y en qué terrenos están, en qué industrias, a qué empresas atienden. Por favor, ingeniero. Que nada, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todo tu auditorio, Mariel, nuevamente. Y bueno, como bien lo dices, la ANFE, que es la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, agrupa pues a las principales SOFOMES del sector y estamos desde el sector automotriz, el sector inmobiliario, el sector de pymes, el sector agroindustrial, el sector de microcrédito, tenemos las principales fintechs que dan financiamiento pues a la población en general, ¿no? Y también lo comentabas en la introducción, pues desde micro, pequeñas, medianas empresas, ¿no? Básicamente trabajamos con una gran gama de compañías donde pues damos financiamiento, sobre todo pues actividades productivas. Y entonces hablamos del agro, hablamos de la industria automotriz, hablamos incluso, a mí me tocó entrevistar a varios de sus socios, de estos que dan préstamos a estudiantes. También, así es. También sí. Para que puedan ir a la universidad. Entonces, es muy relevante que están, digamos, básicamente en todos los campos. Y cuando dice proyecto productivo, ¿no? A mí me gustaría enfocarme allí para que nuestro público pueda decir, ok, ¿qué requisitos debo cumplir para que me den un crédito? ¿Cómo soy una persona confiable? ¿Y qué diferencia hay? Pues si se lo pide un banco, ¿me lo va a dar más fácil aquí la ANFE o cuál es la diferencia? Ok, pues vamos, claramente somos mucho más ágiles, no tenemos los requisitos tradicionales o clásicos que da la banca múltiple. De hecho, en momentos de crisis, la banca es la que se contrae completamente. Prácticamente se dedican a mantener la cartera y ver qué es lo que... y a concentrarse sobre todo pues en las grandes urbes y eso. Nosotros, nuestra vocación es
justo al revés, de actuar en las épocas de mayor necesidad, de mayor crisis, y somos pues mucho más ágiles en el tema de la resolución. Seguimos viendo proyectos nuevos, actividades nuevamente de mantenimiento y de desarrollo de nuevos proyectos, que básicamente, como vuelvo a decir, la banca, pues esos hoy por hoy los tiene prácticamente hechos a un lado. Pues los requisitos son, primero que nada, pues los clásicos que se piden dentro de cuando uno va a solicitar algún crédito, algún financiamiento, pero la verdad es que, bueno, y ahora lo estamos viendo en estas épocas, nos hemos venido digitalizando de una forma muy acelerada. Entonces, pues ahora tenemos muchas más facilidades para hacer búsquedas y evaluaciones bajo distintas ópticas, no nada más las clásicas de los estados financieros, y por eso es que nosotros pensamos que somos más eficientes en estas épocas de crisis. Bueno, siempre se ha pensado que hay una diferencia de tasas, pero también, o sea, y que obviamente el incremento en estas tasas, digamos, la diferencia entre las tasas que brindan, con las que brindan sus préstamos, las SOFOMES y los bancos, finalmente se compensa porque hay un dicho que dice, no hay mejor crédito que el que te puedan dar, ¿no? Entonces, sí, si el banco no te lo da y una SOFOM sí, oye, pues ya, date de santos que lo tienes. Pero sí hay cierta diferencia básicamente entre el crédito que da la banca y el crédito que da las SOFOMES, por decirlo así. Es un poco más caro, entiendo yo, porque también el acceso a que ustedes tengan ese capital es más elevado. ¿Nos puede explicar un poquito esas diferencias y las ventajas que tienen las SOFOMES? Ya nos dijo algo, ingeniero, nos dijo somos más accesibles. Y estamos en sectores en donde la banca no pone atención. Ya nos dijo una parte. Platícanos. Mira, tú acabas de comentar, primero, no hay crédito o financiamiento más caro que cuando no lo tienes, sobre todo cuando lo necesitas. Pero luego también como que tendemos a estigmatizar, y cuando dicen es que es más caro que los bancos. Si habláramos o si estuviéramos las SOFOMES enfocados a la atención a las grandes empresas, pues ahí sí te puedo decir, es muy difícil que una SOFOM se dedique a atender a una gran empresa. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tienen accesos a tasas sumamente bajas, competitivas, etcétera. Pero se sorprenderían que la diferencia en términos reales, directos, son bastante similares que las que tienen los bancos y las SOFOMES. Incluso, si ustedes ven el CAT que tienen las tarjetas de crédito de los bancos, o sea, se debe de segmentar qué tipo de financiamiento es, a qué actividad, a qué no todos es, vamos, no, las tasas de interés no son parejas para todo tipo de financiamiento, entonces hay que hacer esa diferencia. Pero las SOFOMES somos, diría, 1, 2, 3 puntos arriba anualizado que el banco. Entonces es nada, si son empresas grandes, pues ahí sí no tenemos nada que hacer en la atención con el banco. Ahora, si el riesgo es mucho, esto es microempresarios o, por ejemplo, agricultores que se dedican o gente que está en el sector rural o en los pueblos, etcétera, difícilmente un banco les va a dar financiamiento. Y entonces a esos, pues digo, somos demasiado baratos. Entonces, pues otra vez dependiendo hacia qué lado de la balanza nos estemos enfocando. Claro, creo que allí lo está diciendo. Hay incluso algunos, ¿qué podríamos decirle ahorita? Condicionamientos vigentes. Por ejemplo,
por la industria de la construcción, ¿no? No, pues si estás, solicitas un crédito, llena tu solicitud, ¿no? Sí necesito porque soy proveedor, ¿no? De la industria de la construcción, hago ventanas, puertas, pisos, lo que sea. Híjole, le dice la banca, pero estás en la industria de la construcción. No, pues ahorita no hay para ti, ¿no? Ese sería un ejemplo de los que podrían tener, sí, una línea de crédito con ustedes, ingeniero. Totalmente, totalmente. Nosotros, como les digo, seguimos trabajando. Para nosotros no se nos ha cerrado o no hemos detenido ningún tipo de análisis de crédito o los comités y todo. Lo que sí es que nos hemos tenido que acostumbrar a una nueva realidad. Pues obligados por las circunstancias, ¿no? A nivel de las videoconferencias, hacemos los consejos, etcétera, pero ninguna de las OFOMES, miembros de la ANFE, e incluso como asociación, hemos tenido nuestros consejos, seguimos teniendo la comunicación directa pues con la Comisión Nacional Bancaria, con la Unidad de Banca de Desarrollo, o sea, con todos nuestros relaciones con las mismas autoridades, seguimos igualitos, ocupados más que preocupados por las circunstancias, porque sobre todo lo que tenemos que tener es mucho ánimo para que esto no se nos caiga, sino que al revés. La única manera de mantener nuestro crecimiento a nivel país es pues fomentando, pues sobre todo hay muchísimas actividades, la de la construcción es una de las actividades básicas, obviamente, el tema de la vivienda, que hay un rezago muy fuerte, el tema de la alimentación, el tema del transporte, el tema de etcétera, ¿no? O sea, cada una de las actividades vemos que son actividades esenciales, básicamente, ¿no? Entonces, ahí estamos con mucho ímpetu y con muchas ganas de seguir apoyando. Oiga, ingeniero, yo antes de que comenzáramos aquí en vivo le decía que me gusta enfocarme al cómo sí logramos, ustedes, ¿no? ¿Cómo sí logran? Me gustaría que lo platicara, mantenerse activos, dar este crédito a las micro, pequeñas, medianas empresas, sobre todo, que son el gran motor y la gran mayoría del país y además los grandes generadores de empleo en el país, ¿no? Así es. Y lo comento pues porque estamos vulnerables ante tanto desempleo, ante la caída de la economía en las diferentes ramas, ¿no? Y entonces hablar del 90% de empresas es un mercado del que ustedes pueden atender. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué sectores son los que están ahorita como más activos? O sea, me imagino que antes en el encierro, en la contingencia, cuando se decretó la pandemia, el 11 de marzo, ¿no? Y no sé si nos vimos por ahí en la convención bancaria, que a todos nos cayó así como un balde de agua fría, pero cuando se decretó, pues todos nos encerramos, a todos nos pegó. Y yo me imagino que a ustedes también. Sí. Ahora quiero saber cuáles son los créditos más solicitados, de qué ramas, ingeniero, platíquenos. Bueno, uno que es esencial para la vida de todos nosotros es todo lo relacionado con la alimentación. Todo. Y aquí estoy viendo una gama grandísima. ¿Sí me vas a decir algo? Ok, eso es lo primero. El tema de la alimentación es fundamental. La verdad es que las grandes compañías productoras de alimentos, están teniendo ventas récords históricas. ¿Por qué? Pues porque la gente va al súper y llena su despensa para no estar yendo diario. Entonces, el tema de los alimentos es algo que no ha caído. Y de hecho se ven hasta muchos memes de muchos que hemos dejado de hacer ejercicio y tendemos a engordar porque de que seguimos comiendo. Para mí ese es un rubro esencial. Otro, obviamente, es todo lo relacionado con el sector farmacéutico,
Pero sobre todo, todo el tema de limpieza. Todo tipo de artículos de limpieza, geles, alcoholes, etcétera. Y, por ejemplo, la industria textil que se ha tenido que reconvertir a fabricantes de, por ejemplo, de mascarillas, etcétera, batas, todo eso, ¿no? O sea, los trajes, las corbatas yo creo que ya van de salida, pero pues ahora va a empezar a surgir toda una moda en temas de mascarillas y todo eso, ¿no? Para mí son de los dos así rapidísimamente sectores que han crecido muy, muy, muy fuerte, ¿no? Todo el tema de alimentos y bebidas y el tema farmacéutico. Muy golpeados, obviamente, el tema turístico, todo lo relacionado, hoteles, aviones, etcétera, etcétera. Eso es muy, 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 muy afectado. Eso no lo podemos negar. Y también, por ejemplo, las ventas de automóviles, pues hemos dejado de usar los autos muchísimo. El tema del transporte, se han caído, o sea, todas esas actividades que no puede dejarse de producir autos porque sigue habiendo demanda, etcétera, pero sí las caídas han sido muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, todo ese sector, México, pues es una potencia exportadora de autos y de autopartes, etcétera. Entonces, pues digo, ahí el golpe en la economía es bastante severo. Oiga, ingeniero, y digamos, ya nos dijo pues sectores de la economía que han resultado muy, muy impactados. Hemos visto caídas tremendas, ¿no? La industria automotriz, por ejemplo, como usted dice, y de autopartes. Pero estos serían también en proporción los que menos están pidiendo ahorita financiamiento para reactivarse, y los que más serían estos que pues no han dejado de proveer y de comprarse, ¿no? Como ya también lo mencionó, el tema farmacéutico, el tema de limpieza, el tema alimentario. Entonces, en esa proporción serían también los créditos que ustedes están proporcionando, más para la industria agroalimentaria, menos para la industria automotriz. No, o sea, no quiero que se malinterprete o que se tome tan literal, porque, por ejemplo, cuando yo digo que las ventas de autos han caído o las autopartes, pues no quiere decir que no haya, sigue habiendo y es un sector sumamente importante. De hecho, los mismos Estados Unidos estaban urgiendo a que se reactivaran todas las plantas, precisamente por eso. O sea, sigue siendo, y estoy convencido que va a seguir siendo un motor importante de nuestra economía. Entonces, definitivamente es uno de los sectores más fuertes, más relevantes de la economía. Por ejemplo, el sector de la construcción está bastante detenido, pero pues está, yo pienso, contenido y urge reactivarlo también, urge que se detone, pues no solo grandes obras de infraestructura como las que están anunciadas, sino sobre todo en el tema vivienda. O sea, la verdad es que también la población sigue creciendo, sigue habiendo nacimientos y seguimos creciendo como tal. Entonces, pues todo el resto de la actividad del país me queda clarísimo que va a seguir, pues va a seguir adelante. Es una contracción, sobre todo una caída en artículos de consumo pues no esenciales o no suntuosos. A lo mejor, por ejemplo, ropas de marca, pues ya no se están vendiendo tanto porque no vamos a tantos eventos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, pero bueno, todos los otros sectores. Pero el sector automotriz sí claramente es uno de los más fuertes y yo creo que con mucho va a seguir siendo un factor esencial. ¿Y qué otros sectores? Digo, yo aquí me sigo preguntándole y platicando con usted, ingeniero, nada más que ya le voy a dar paso a las dudas que tiene nuestro público. Nada más me gustaría saber, ¿qué otros sectores ve usted en esta reapertura
donde algunos de los estados, algunas de las principales ciudades del país siguen en semáforo naranja, otras están regresando a rojo, como en Oaxaca, algunos municipios, etcétera. Pero ahorita ya que se está viendo que salimos, ¿no?, del confinamiento y más avanzando hacia la reactivación, ¿qué sectores ve usted que estén más propicios para el crédito, que soliciten más el financiamiento en esta época? Pues, por ejemplo, en un tema, el tema de la tecnología, que prácticamente no lo hemos mencionado, que va también muy relacionado a la cuestión educativa. Allá hay grandísimas necesidades por todos lados, sobre todo que estamos viendo un cambio de paradigma tan notorio, tan radical, de cómo venía. Qué curioso que el tema de educación es algo de lo que mucho se ha platicado, mucho se ha hablado, años y años y años, pero nunca ha habido un cambio realmente sustancial en la forma de dar las clases. Pues ahora lo estamos viendo de una manera acelerada, nos guste o no nos guste. Yo pienso que desde el punto de vista de la educación, estamos dando un salto cuántico hacia adelante, positivo, porque nos estamos acostumbrando al tema del uso de las tecnologías. Y por a través de las nuevas tecnologías, ahora en cuanto empecemos a acostumbrarnos y a dominar más la manera de dar clases, etcétera, etcétera, vamos a poder precisamente llegar a poblaciones y a alumnos que pues en tantas regiones incluso el hecho de ir de la casa a la escuela eran travesías y eran gastos y era pues muy complicado. Bueno, pues ahora yo pienso que en esa parte está siendo muy, muy positivo, pero todo lo que tiene que ver con tecnología y con educación debemos aprovecharlo como país como algo muy positivo. Claro. dentro de todo esto que nos ha pasado. Claro, financiamiento para la compra de computadoras, ¿no?, por ejemplo, sí, y de diversos dispositivos para que puedan tomar las clases virtuales. Es un ejemplo. Y ahorita que todavía no se ve el regreso a unas clases presenciales y que en algunas escuelas están manejando hasta el híbrido, si hay semáforo verde, ya podrás venir, pero una vez a la semana o dos. Y lo demás seguirá en clases virtuales. Entonces, y lo comentábamos, usted y yo ahorita al inicio decíamos, híjole, pues no se ve así como una fecha, de verdad, no lo podemos saber. ¿Cuándo regresemos a vernos? ¿Cuándo regresemos a estar en un evento? ¿Cuándo van a regresar a clases? Entonces, como usted comenta, es muy importante este tema de contratar el internet, ¿no? Tener una buena banda ancha, el contratar los dispositivos y las computadoras. Esto sí va a seguir, ¿eh? Esto seguro que va a seguir y además, cuando platicamos con otros sectores que hacen encuestas, estudios de cómo van los hábitos de consumo, ingeniero, es bien interesante cuando a mí se me hizo muy revelador que hablaran de cómo el sector de la población de la tercera edad se está volviendo un factor decisivo de las compras. Porque nos platicaba que descubrieron, ¿no?, que pueden comprar por internet y además tienen el poder adquisitivo. Entonces, pues también necesitan ver su mejor celular, ¿no?, para que puedan ver bien lo que van a comprar, el viaje, la computadora, lo que sea, o su computadora, una mejor computadora. Entonces son un sector de la población que está definiendo mucho las ventas. Entonces, qué interesante, ¿no?, este tema de cómo se está recomponiendo yo le digo la nueva realidad, ingeniero. Sí. Porque de normal, híjole, por más que uno quiera, no hay nada, ¿no? O sea, no hay normalidad en salir con el cubrebocas, pues si no nacimos con él, caray, ni con el hábito de ponérnoslo. Entonces, desde ahí ya
la convivencia, el ya no saludarnos, ¿no? De lejitos todo, nuestra conversación virtual, que por suerte la podemos hacer, Sí. ¿no? Qué bueno que la podemos hacer. Pero de esto, pues no, yo no veo todavía nada normal. Ya veremos a ver cuándo llega esa nueva normalidad. Pero yo, como le digo y como usted me oye, fascinada sigo aquí con usted. Pero vamos a darle lugar a las preguntas, por favor, con Hugo Loya, que nos va a hacer, que va a ser el transmisor de las preguntas del público. Por favor, Hugo, adelante. Gracias, Mariel. ¿Qué tal? Muy buenos días, ingeniero. Hola. Hay varias preguntas relacionadas con sobre todo están muy interesados en cómo poder adquirir un financiamiento. Nos dicen que desde qué montos mínimos y qué montos máximos son los que podrían adquirir un financiamiento a través de una SOFOM y qué tan diferente o qué tan caro podría ser este financiamiento. Bueno, como ya le expliqué, por un lado tenemos todo tipo de intermediarios financieros ahí en la ANFE, y bueno, montos mínimos, pues hay algunos que se van desde un tema de microcrédito de 2,000 pesos, 3,000 pesos, hasta otros pues de varios millones de pesos, dependiendo del tipo de actividades a las que estén desarrollando, ¿no? Por el otro lado, ¿qué tan caro? Pues también como lo decía, nuevamente, pues si uno va a pedir un crédito de 2,000 pesos al banco y pues lo vas a tener que pedir a través de tu tarjeta porque no hay otra, ¿no? Y entonces, si te comparas con una tarjeta, bueno, pues no va a ser más caro que tu tarjeta, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de actividad a la que te dediques y al tamaño del financiamiento son las tasas. Son relativas, pero pueden estar seguros que son bastante similares las de las SOFOMES que las de los bancos. Un par de puntos arriba de la de los bancos, por ahí así, pero no hay un gran cambio. Bueno, también nos preguntan, tienen inquietud saber si ha tenido algún problema en cuanto a falta de pago las SOFOMES, si la cartera vencida ha venido creciendo con este inicio de crisis. Sí ha venido creciendo la cartera en términos generales, pero pues no es exclusivo de las SOFOMES. Digo, se puede decir que es entendible con los bancos, con todas las empresas, ¿por qué? Pues porque se han dejado de tener muchos ingresos. El otro día, por ejemplo, estaba leyendo, que es una realidad, por ejemplo, que es la primera vez en, no me acuerdo, más de 30 años que bajan las rentas de las viviendas aquí en la Ciudad de México. Pues esto es un poquito un resultado de la misma falta de ingresos, de la misma forma de trabajar, que hay que reducir gastos, etcétera, ¿no? Pero sí, la cartera vencida crece, esperemos que crezca con ciertos límites, que no se nos salga de control, y para eso pues necesitamos seguir apoyando a todos nuestros acreditados y que se reactive la economía. Pienso afortunadamente que estamos en el camino. Sí, justo preguntan también si hay algunos planes de apoyo para personas que pues han entrado en problemas de liquidez, así como lo hizo la banca y que anunció algún diferimiento, si también en las SOFOLES se encuentran o se encontraron este tipo de apoyos. Sí, totalmente. Básicamente como un espejo de todo lo que se hizo a nivel de bancos, que cuando se hace a nivel de bancos, como que se permea a todas las otros intermediarios financieros, de acuerdo a normatividades emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También nos preguntan si pues han tenido como un mayor acercamiento con las autoridades como para ver oportunidades de crecimiento o de expansión el negocio de las SOFOMES, aprovechando también que hay pues nichos que están creciendo, nichos de negocio que podrían estar creciendo, como lo acaba de mencionar, la parte dedicada al uso, por ejemplo, cubreboca, las farmacias, etcétera.
si han habido como algún acercamiento con autoridades para expandir el negocio. Sí, hemos, también como lo platicábamos durante la entrevista, hemos estado bastante cercanos, yo diría que quizá de manera más continua, más permanente incluso que antes. Una, porque es un tema que a todo mundo nos inquieta, al mismo gobierno, a las autoridades y a todos los que estamos en este sector o en este segmento del financiamiento, y porque pues, por un lado no podemos cortarlo de tajo, necesitamos que esto continúe y necesitamos aprovechar y ver por dónde se puede seguir manteniendo lo que ya teníamos y aprovechar las oportunidades de crecimiento en otros segmentos de la economía. Sí, y bueno, quizás ya lo comentó también, pero reiteran que cuál sería el beneficio de ir con un financiamiento hacia una SOFOM, y no hacia un banco. Y también, pues, cómo saber qué SOFOMes son acreditadas o cómo saber cuáles son que tienen pues el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ok, mira, pues por un lado, la ventaja o cuál saber con alguna SOFOM. La primera parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón. Era cuál sería la diferencia o el beneficio de tomar de ir a una SOFOM en vez de un banco. Así es. Bueno, yo les diría una, la ventaja es que si, por ejemplo, si es un crédito nuevo, pues si vas a un banco prácticamente fórmate en una fila bastante larga, o la SOFOM va a ser mucho más corta, mucho más ágil y se te va a atender. Ese es el principal beneficio. Para mí siempre les he dicho que bueno, pues tienen que ver todas las opciones, todas las alternativas de financiamiento cuando tú vas a pedir un crédito, sea que te muevas con bancos o con SOFOMes, comparas y decides la que te ofrezca alternativas que cumplan con lo que estás buscando, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo saber? Pues yo les invitaría a que nos contactaran en la ANFE y bueno, nosotros avalamos completamente a todas las asociadas que están con nosotros porque una, no aceptamos a todas las SOFOMes. Hay de todo tipo de SOFOMes que efectivamente algunas que se constituyeron y no operan, etcétera, pues hay que estar bastante alertas en ese sentido. Entonces nosotros sí hacemos como que todo un cernido y un análisis de la confiabilidad de las SOFOMes y de los intermediarios que están dentro de la misma asociación, y en ese sentido nosotros podemos servir bueno, es una especie de aval o de recomendación, obviamente no es un aval literal como se entiende legalmente, pero sí los podemos recomendar completamente y lo que sí es que confirmamos que sean empresas que cumplan con todos los parámetros de calidad para el otorgamiento de los financiamientos y de los créditos. Ahí pueden estar 100% seguros y confiados. Si se dan con alguna otra SOFOM que no es de las que estén dentro de nuestra asociación, pues ahí sí lamentablemente pudiera decir que no pudiera avalar por el 100% de todas las existentes. Sería buscar en la página de ustedes de la ANFE, es www.anfe.org. .com.mx, ¿no? Sí, pueden poner ahí los datos de la página de la ANFE, ahí les agradecería, ¿no? Sí.
Y bueno, pues también nos preguntan cómo ven o si hay oportunidades de mejorar condiciones crediticias con la baja que ha hecho en tasas de interés el Banco de México y también con el apoyo que el mismo Banco de México pues ha estado dando al sector financiero. Vamos con Banxico, con el Banco de México, estamos también en contacto permanente. Siempre que bajan las tasas, siempre que anuncia una baja de tasas el Banco de México, inmediatamente estamos indizados a las tasas del Banco de México, ¿no? Entonces, bajan las tasas, también bajan nuestras tasas. Suben las tasas, también suben las tasas, ¿no? O sea, en ese sentido, somos como una política espejo de lo que está sucediendo. Y por último, nos preguntan que cuál es la expectativa que tiene el sector de las SOFOMES hacia lo que resta del año y cómo terminarían o cómo esperan terminar este 2020. Bueno, esperamos terminar mucho más optimistas de cómo estábamos hacia marzo, abril, porque el tema de la pandemia a todo mundo nos tomó, nos sorprendió. Digo, difícilmente alguien se imaginaba el tamaño de contracción que iba a traer. Nos detuvo como que el mundo, vivíamos una época muy, muy acelerada. Queríamos hacer muchas cosas en muy poquito tiempo y nos frenamos. Esto trae ciertas distorsiones en la economía y luego es mucho más fácil contagiar el pesimismo que el optimismo. Pero nosotros estamos convencidos de que también vamos poco a poco volviendo a la normalidad, como bien lo dijo Mariel, pues que va a ser una nueva etapa, una nueva forma de relacionarnos, pero lo estamos viendo positivamente. Ligeros aumentos en las carteras vencidas, pero también no vemos ningún tipo de riesgo sistémico, no vemos algún tipo de tragedias fuertes que nos afecten, sino que sentimos que el motor de la economía mexicana sigue estando en muy buenas condiciones y confiamos mucho en que esto pues nos tomó por sorpresa, pero el mundo va a continuar adelante. Entonces, somos optimistas en esa parte. Muy bien. Bueno, yo antes de despedirme, ingeniero, nada más quiero que nos recuerde cuántos socios forman parte de ANFE, porque tienen tanto a las SOFOLES, todavía SOFOMES en su mayoría, sí, y algunas fintech, ¿verdad? ¿Cuántos son sí, los socios? Sí, así es. Tenemos 37 asociadas, por las cuales, como les decía, avalamos completamente todas las operaciones y con mucho gusto a cualquiera del público que se interese, los invitamos nuevamente a que nos contacten y les recomendamos sobre todo quién les puede dar el mejor de los servicios, una atención muy personalizada para las necesidades del tamaño que sean, ¿no? Desde micro, desde un préstamo muy pequeñito hasta alguna mediana empresa. Sí, muy bien. Entonces son 37 y hay quienes piden más el ponerse en contacto con usted o con quien usted indique. Entonces, eso puede ser a través de la página y tiene la forma de contacto. Sí. También. Que los busquen así. Y con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes. Okay, y como siempre me da mucho gusto verte, María. No, a mí también. Yo, la última y nos vamos, Inge. Quiero saber cuáles son los nichos de oportunidad que se ven con más probabilidad ahorita. ¿Cuáles son las industrias, los créditos más activos que usted ve de aquí para las próximas semanas? No le digo para todo el año, pero para las próximas semanas, ¿qué tipo de créditos son los que usted ve
más activos y en qué porcentaje? Pues fíjate que yo veo, nuevamente me voy por el tema de la tecnología y sobre todo del tema de la innovación. Pero se está llevando el tema de la innovación en muchísimos sectores, ¿eh? O sea, tema logístico, nuevamente, el tema de, nuevos accesorios, nuevos alimentos, nuevas formas de entrega, nuevos empaques, nuevos equipos para hacer ejercicio. Hay de todo tipo de cosas, y hay una cantidad de innovaciones en el tema educativo, ya lo habíamos comentado, no se diga. Entonces, la verdad es que estas nuevas formas de hacer negocio y de acceder a financiamiento, todo el tema digital es apasionante, todo el tema de robótica, todo el tema de, ahorita hay muchísima investigación en la cuestión pues, nutricional y de vacunas y de, yo creo que hoy más que nunca todo el mundo ya sabe cómo mantener tu sistema inmunológico en buenas condiciones y qué tipo de alimentos son más sanos o no, etcétera, etcétera. Estamos muy preocupados con todas estas cosas y esos son los sectores que yo veo, ¿no? O sea, la cuestión de logística, de nuevas plataformas digitales, de alimentos y lo que se va a dar una transformación completa, yo creo, que es en la cuestión inmobiliaria, fuertísima. La vivienda está claro que se sigue requiriendo, pero a nivel de oficinas ahí viene un cambio muy fuerte, muy fuerte. O sea, ya había nuevas tendencias, pero incluso compañías como WeWork, todas estas de coworking, se tendrán que reinventar, tendrán que ofrecer cosas distintas. Yo creo que no es suficiente lo que habían estado trayendo todas estas plataformas y nuevas formas. Creo que usted tiene toda la razón y creo que ellos también, muchos de los inmobiliarios están conscientes de eso. Y otros todavía se resisten, pero no solamente es en la forma de mostrar los inmuebles, que tiene que ser virtual, todavía no del todo presencial, no muchos clientes se animan a verlo de manera presencial, aunque es la preferida, es la manera preferida. Sí. Pero todavía por el tema del riesgo y demás, todavía no se animan. Otros, por el tema económico, se están deteniendo, ¿no? Dicen, no, mejor me espero porque no sé qué va a pasar, ¿no? Con mi trabajo o porque me redujeron el sueldo, porque no tengo trabajo. Y en las oficinas, como usted bien lo dice, porque ya muchos dijeron, operé así, trabajamos así, ya 3 meses, más de 3 meses, y funcionó. Sí. Entonces significa que no necesito la oficina. Sí. O bien necesito una oficina donde pueda yo pues nada más ir de vez en vez, o una oficina donde pueda citar a algunos pero no a otros. Entonces no, viene toda una revolución como usted lo comenta, ya está aquí, ya llegó, y más vale que sí vayan comprendiendo, asimilando las nuevas necesidades del sector inmobiliario, porque definitivamente coincido con usted, ya se transformó durante el encierro, les cambió. Y vamos a ver que otras industrias también se transforman, ¿no? De qué manera también van cambiando sus modos y usanzas, y por lo mismo yo creo que también van a requerir financiamiento pues para innovar, para reinventarse y para resurgir de otra manera. Así que seguiremos platicando con usted, ingeniero, en unas semanas, más de un mes, ¿no? Ya que se declare totalmente en qué semáforo estamos, en la Ciudad de México o la mayoría del país, y que nos platique cómo va el financiamiento, cómo van las OFOMES. Mientras tanto, yo le mando un gran abrazo y le agradezco mucho su tiempo y su buena disposición, como siempre, ingeniero. Siempre a tus órdenes, Mariel. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias. Que estés muy bien y cuídate.
Igualmente, ingeniero, espero que sigamos platicando, digámoslo así, por lo menos pronto. Exactamente. Gracias. El Que estés ingeniero bien. Enrique Bojor, que es presidente de la Asociación Mexicana de Entidades, de las entidades especializadas en México, la ANFE. Muchísimas gracias y continuamos ahora con las noticias.